Bienvenidos a las historias de la Biblia, el canal donde profundizamos en los cuentos intemporales y las lecciones profundas que se encuentran en las Escrituras. Estoy encantado de que se una a nosotros mientras exploramos la rica historia, los personajes y la sabiduría espiritual que han dado forma a nuestra fe. Hoy nos centraremos en un fascinante capítulo de la Biblia, los últimos días del rey Salomón, una de las figuras más sabias y celebradas de la historia. Aunque Salomón era conocido por su extraordinaria sabiduría, riqueza y la monumental construcción del Templo de Jerusalén, su historia también nos enseña valiosas lecciones sobre las consecuencias de desviarse del camino de Dios. A lo largo de este episodio, viajaremos a través de los altos y bajos del reinado de Salomón, desde su nombramiento divino como rey hasta las elecciones que llevaron a su eventual caída. Es un poderoso recordatorio de que incluso los más bendecidos entre nosotros pueden enfrentar desafíos cuando permitimos que las influencias externas debiliten nuestra fe. Los invito a quedarse con nosotros mientras descubrimos los desafíos y las consecuencias de la sabiduría de la vida del rey Salomón, mientras reflexionamos sobre cómo se aplican estas lecciones a nuestro propio viaje espiritual antes de sumergirnos en él. No olvides suscribirte a las historias bíblicas. Al suscribirte, te mantendrás actualizado sobre todos nuestros episodios futuros a medida que continuamos explorando las increíbles historias que se encuentran en la Biblia. Si disfrutas el video de hoy, deja un me gusta, comenta tus pensamientos y reflexiones y comparte este video con tu grupo de la iglesia, familia y amigos. Tu apoyo nos ayuda a difundir estos mensajes que cambian la vida a más personas y nos encantaría escuchar de ti en los comentarios. El rey Salomón, hijo de David y Bet, es una de las figuras más prominentes de la Biblia, conocido por su sabiduría incomparable, su inmensa riqueza y su papel fundamental en la construcción del Templo de Jerusalén. Su ascenso al trono de Israel estuvo marcado por la agitación familiar y los desafíos después de la muerte del rey David. Edonia, el hermano mayor de Salomón, intentó apoderarse del trono, pero a través de la intervención del profeta Natán y Bat-sheba, el elegido de Dios, Salomón fue coronado rey. La profecía divina dada a David en 1 Crónicas 22 lo dejó claro. Has derramado mucha sangre y librado muchas guerras, por lo tanto, no construirás el templo en mi nombre, sin embargo, tu hijo, un hombre de paz, lo construirá. Este hijo Salomón, cuyo nombre se deriva de la palabra hebrea Shalom, que significa paz, traería tranquilidad a Israel durante su reinado. El gobierno de Salomón sobre Israel duró aproximadamente 40 años, desde 971 hasta 931 después de Cristo. Aunque se sabe poco sobre su juventud, los relatos bíblicos brindan una visión de la complicada dinámica familiar en la que creció. David, con sus muchas esposas, enfrentó frecuentes luchas de poder entre sus hijos, cada uno buscando influencia, por lo que el ascenso de Solón se produjo en un momento de mayor tensión, a medida que se desarrollaba una lucha por el trono durante los últimos años del rey David antes de este absoluto. El medio hermano de Salomón intentó usurpar el trono, y más tarde, Adonia hizo un intento similar. Incluso organizó una coronación con el apoyo del ex general de David, Joab, y el sacerdote Abiatar. Nia intentó reclamar el trono. Sin embargo, Bat-sheba Natán y el sacerdote Zadok intervinieron recordándole a David su promesa de hacer de Salomón su sucesor. David actuó, y Salomón fue ungido rey, probablemente alrededor de los 18 años, con Zadok presidiendo su coronación a principios de su reinado. Salomón se centró en unir el reino y establecer la paz. Su sabiduría excepcional, que lo distinguía como líder, se reveló a través de un pacto que hizo con Dios.
Este pacto documentado en Primero de Reyes se solidificó en Gibeán, donde Salomón ofreció sacrificios a Dios. Esa noche, en un sueño, Dios se le apareció a Salomón y le ofreció todo lo que deseaba. Salomón pidió humildemente sabiduría para gobernar al pueblo con equidad y justicia, reconociendo su necesidad de guía divina. Su elección de buscar la sabiduría por sobre la ganancia personal demostró su compromiso de liderar con integridad. Dios estuvo complacido con la petición de Salomón y le concedió no solo sabiduría, sino también riqueza y honor sin precedentes. Un ejemplo bien conocido de la sabiduría de Salomón es la famosa historia de dos mujeres que se presentaron ante él y ambas afirmaron ser la madre del mismo niño. Esta historia, que se encuentra en el primer libro de Reyes 3, muestra la capacidad incomparable de Salomón para emitir juicios justos y sabios en este momento crítico. Dos mujeres se acercaron al rey Salomón en busca de una resolución a su disputa por un niño, en lugar de tomar una decisión apresurada. Salomón sugirió una solución impactante para cortar al niño en dos, dando a cada mujer la mitad de las reacciones de las mujeres. Rápidamente reveló a la verdadera madre. La mujer que realmente amaba al niño suplicó por la vida del bebé, incluso sugiriendo que el niño fuera entregado a la otra mujer en cambio. La otra mujer, que no era la madre del niño, aceptó la sugerencia de Salomón. Salomón, usando su sabiduría, reconoció la verdadera madre, la que estuvo dispuesta a entregar a su hijo para salvar su vida, y él decretó que el niño debía ser entregado a ella. Además de su sabiduría, Salomón era conocido por su notable, la construcción del Templo de Jerusalén. Este proyecto monumental se convirtió no solo en el corazón espiritual del reino, sino también en un símbolo de la presencia duradera de Dios entre los israelitas. La grandeza del templo reflejaba tanto las habilidades administrativas de Salomón como la riqueza y prosperidad del reino. Aunque el deseo de construir un templo había sido concebido originalmente por su padre, el rey David, fue Salomón quien dio vida a esta gran visión. El relato bíblico detalla los materiales preciosos utilizados, como la madera de cedro del Líbano y el oro puro para sus decoraciones, mostrando la dedicación de Salomón a honrar a Dios. El sitio elegido para el templo Monte María tenía un profundo significado, ya que era el lugar donde Abraham había demostrado su fe al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Este acto de fe subrayó el papel del templo en la continuidad de la relación de pacto entre Dios y su pueblo. El templo de Salomón se convirtió en el centro espiritual y cultural de Israel, que unía al pueblo en la adoración. Salomón también se centró en construir alianzas internacionales que expanden el comercio y fortalecen las relaciones diplomáticas. Un famoso ejemplo es la visita de la reina de Saba, que vino a probar la sabiduría de Salomón, como se registra en Primero Reyes y Segundo Crónicas. Al llegar a Jerusalén, la reina planteó preguntas desafiantes, todas las cuales Salomón respondió con facilidad. La visita de la reina con una caravana llena de especias, oro y piedras preciosas destacó la importancia de la diplomacia. Salomón también formó alianzas con otras naciones, incluido Egipto y Fenicia, casándose con princesas de reinos vecinos, una práctica común para asegurar la paz. Sin embargo, a pesar de su sabiduría y logros, Salomón no estuvo exento de defectos. Su reinado se vio empañado por fracasos personales que tuvieron impactos duraderos en el futuro de Israel. Un paso en falso significativo fue su relación con mujeres extranjeras, lo que iba en contra de las instrucciones de Dios. Según Primero Reyes 11, Salomón tomó muchas esposas extranjeras, incluida la hija del faraón y princesas de naciones vecinas, violando la ley de Dios que prohibía tales matrimonios. Los matrimonios de Salomón eran más que alianzas políticas. Introdujeron costumbres y prácticas religiosas extranjeras en Israel. Sus esposas extranjeras
trajeron consigo sus propias tradiciones religiosas, que gradualmente tuvieron un impacto negativo en Salomón. Con el tiempo, comenzó a tolerar la adoración de varios ídolos, e incluso participó en rituales que se oponían directamente a la adoración exclusiva del Dios de Israel. Este alejamiento de la fe culminó en la construcción de templos para las deidades de sus esposas, un acto que desafiaba descaradamente los mandamientos de Dios. La apostasía de Salomón, incluida la construcción de altares para los ídolos, se detalla en 1 Reyes 11 y 12, marcando la fase final de su vida y reinado durante su tiempo como rey. Salomón no solo mantuvo relaciones diplomáticas, como la visita de la reina de Saba, sino que también formó alianzas maritales con princesas de naciones cercanas como Egipto y Fenicia. Esta era una estrategia común para asegurar la paz y fortalecer los lazos entre reinos. Sin embargo, a pesar de su fama de sabiduría y grandeza, Salomón no estaba exento de defectos. Uno de sus errores significativos fue desobedecer las instrucciones divinas al casarse con mujeres extranjeras, incluida la hija del faraón, como se detalla en 1 Reyes 11. Estas esposas que adoraban a otros dioses trajeron influencias religiosas extranjeras a Israel cuando Salomón comenzó a permitir y participar en la adoración de ídolos. Su lealtad al Dios de Israel se debilitó. Este giro de los acontecimientos culminó en la construcción de templos para los dioses de sus esposas, contradiciendo directamente las leyes de Dios. Este período del reinado de Salomón fue una mezcla de gloria y caída que revela las complejidades de su liderazgo. Su decisión de casarse con mujeres extranjeras y aceptar a sus dioses tuvo consecuencias nefastas que llevaron a la ira de Dios, y como resultado, surgieron adversarios contra Salomón, incluido Jeroboam, uno de sus oficiales de confianza que finalmente se rebeló y dirigió a los tribus. La muerte de Salomón marcó el final de una era significativa, después de gobernar durante 40 años. Falleció dejando atrás un legado que incluía la construcción del magnífico templo de Jerusalén y un reinado de paz y prosperidad, mientras que la Biblia no detalla la causa de la muerte de Salomón. Primera de Reyes 11. 41-43 señala que sus acciones y sabiduría están registradas en el libro de los Hechos de los Reyes de Israel. Salomón fue enterrado en la ciudad de David y su hijo Roboam lo sucedió como rey. La muerte de Salomón y la división del reino Salomón fue el último rey en gobernar sobre un Israel unificado. Falleció por causas naturales a la edad de aproximadamente 80 años. Después de su muerte, su hijo Roboam ascendió al trono. Sin embargo, la mayoría de las tribus de Israel, 10 de las 12, se negaron a reconocerlo como su líder. Esto llevó a la división de la monarquía una vez unida con Jeroboam, asumiendo el control sobre el reino del norte de Israel, mientras Roboam continuó gobernando el mucho más pequeño reino del sur de Judá. Los dos reinos permanecerían separados desde ese punto en adelante con respecto a la muerte de Salomón. La Biblia indica particularmente en el primer libro de los Reyes que murió de causas naturales, después de gobernar durante 40 años en Jerusalén, sobre todo Israel. El segundo libro de Crónicas relata que Salomón fue sucedido por su hijo Roboam, basado en los registros del profeta Natán. Sin embargo, a diferencia de su padre y abuelo, Roboam no logró obtener un apoyo generalizado y fue rechazado por una gran porción de los ciudadanos del reino. Los hechos de Salomón, que abarcan desde su ascenso al poder hasta su muerte, se detallan en varios textos, incluida la historia del profeta Natán, profecía de Ahija de Silo y las visiones del profeta Iddo. Este último texto también cubre al rey Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón gobernó durante 40 años en Jerusalén como rey de todo Israel. Al morir, fue enterrado en la ciudad de David, y su hijo Roboam
asumió el trono. Gracias por acompañarnos hoy mientras exploramos la notable pero aleccionadora historia de los últimos días del rey Salomón. Su historia sirve como una lección profunda sobre la importancia de permanecer fieles a Dios sin importar cuán bendecidos o sabios podamos ser. El ascenso de Salomón a la grandeza, seguido de su caída gradual debido a malas decisiones y la influencia de ídolos extranjeros, nos recuerda que nuestra relación con Dios siempre debe ser lo primero. Esperamos que este episodio lo haya inspirado a reflexionar sobre los desafíos y tentaciones que todos enfrentamos y cómo podemos permanecer firmes en nuestra fe, tal como la sabiduría temprana de Salomón lo guió. Si encontró el episodio de hoy esclarecedor, no olvides suscribirte a Historias Bíblicas para obtener enseñanzas y lecciones bíblicas más profundas. Nos apasiona brindarte contenido que ayude a fortalecer tu caminar espiritual y profundizar tu comprensión de las Escrituras. Por favor, también deja un me gusta, deja un comentario con tus pensamientos o partes favoritas de la historia de Salomón y comparte este video con tu grupo de la iglesia, familia y amigos. Difundamos estas poderosas historias y lecciones a tantas personas como podamos. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.